la vida real. Sobre todo tiene que ver con el movimiento de los planetas, el problema que hay del sistema planetario bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando se consideren distancias un tanto alejadas de los cuerpos celestes y que nada más consideremos dos cuerpos, por ejemplo, la Tierra y la Luna, podría ser, aunque ahí el Sol interviene fuertemente, obviamente, en este problema. Pero hasta cierta aproximación se pueden resolver varios problemas en el cual intervengan principalmente dos cuerpos. En cuántica va a ser muy importante porque el átomo de hidrógeno se puede ver como problema de dos cuerpos, un núcleo y un electrón. Entonces este tema es importante y además me parece que es bastante interesante. Entonces, mire, este problema, si consideramos una fuerza de tipo central, estas fuerzas son aquellas cuyas líneas de acción pasan a través de un punto fijo o centro, como dice aquí el apunte. Eso hace que el problema de dos cuerpos que en principio tiene 6 grados de libertad, 3 coordenadas para cada uno de los dos cuerpos, se puede reducir al problema pues básicamente de dos cuerpos y se puede decir hasta que de un cuerpo, como lo vamos a ver. Y dentro de cierta aproximación, pues da resultados bastante buenos. Pues, tal vez sea de los problemas más antiguos que se hayan tratado. Simplemente el que le haya llamado la atención a los observadores del cielo nocturno y sobre todo el que le haya puesto atención a ciertas estrellas que no se comportaban como el resto, sino que se movían a través de ellas. Yo pienso que en particular la mecánica pues es de las ciencias más antiguas y seguramente que esto surgió a través de la contemplación del cielo. Entonces vamos a ver cómo empezamos a estudiar este problema. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a considerar dos cuerpos, dos partículas, vamos a tratarlas como partículas de masas M1 y M2, cuyas coordenadas de posición son R1 y R2. Vean que aquí, inmediatamente aquí, ya surge una cuestión. ¿Cómo es que puedo determinar la posición de dos partículas si nada más voy a considerar esas dos partículas? Obviamente que necesitaríamos un tercer cuerpo en donde colocáramos nuestro sistema coordenado, nuestro origen, desde el cual podemos medir las posiciones de estas dos partículas. Debido a eso, es precisamente que esta primera parte de lo que vamos a ver es que es más importante no estas posiciones, sino la posición relativa de una partícula respecto a la otra. Y una de las primeras, aquí en este dibujo se puede ver. Vean, aquí están, digamos, las dos partículas. Y aquí, aunque no se muestra, pues está un origen, desde el cual se están tomando las posiciones de ambas partículas, R1 y R2. Esto involuntariamente involucra otro cuerpo. Y yo nada más quiero estudiar estos dos. Entonces, la primera parte de lo que vamos a ver es cómo cambiar estas posiciones y reducirlas nada más a posiciones relativas entre las dos partículas. Como ustedes saben, en un sistema de partículas, que esto es de 2 en adelante, un punto que es muy importante en el estudio del sistema de partículas es el centro de masa, que al tratar de dos partículas, pues obligatoriamente está en la línea que une las dos partículas en algún lugar. Ustedes ya saben cómo calcularlo. Y también las posiciones de estas partículas las puedo medir a partir del centro de masa. Aquí otra vez les pido disculpas por la notación. Hemos usado ρ1 y ρ2, como está indicado aquí abajo,
para denotar la posición de la partícula 1 con respecto al centro de masa, y ρ2 para la posición de la partícula 2 con respecto al centro de masa. Entonces aquí debería de ser ρ2 y ρ1. Bueno, entonces lo que primero vamos a ver es cómo trasladar las posiciones de las partículas R1 y R2, que ya dije cómo están, a la posición relativa entre las dos partículas. Esa es nuestra primera tarea. Es lo que hacen los libros. Entonces, vean, primero vamos a obtener las posiciones medidas desde el centro de masa en función de R, donde R, como está indicado aquí en la ecuación 1, es la posición relativa de una partícula respecto a la otra. En este caso, de la 2 respecto a la 1, o de la 1 respecto a la 2, no importa. Bueno, entonces tengo estas relaciones. La R1, le llamo R mayúscula a la posición del centro de masa. Entonces eso lo puedo escribir como R más ρ1. Esa sería la R1, y la R2 sería R. Esta R2 es igual a la R más ρ2. Por acá. Esas son las primeras relaciones. El centro de masa ya sabemos cómo calcularlo. La posición del centro de masa está dada por esta relación, ya súper conocida. Y también sabemos que si estamos en el centro de masa se cumple esta otra relación, que es la posición del centro de masa. Pues es 0 porque estamos en el centro de masa. Entonces m por ρ1 más m 2 por ρ2 es igual a 0. Esta es la particularización de la ecuación que teníamos para un sistema de partículas, que era la suma sobre i de mi por ρi es igual a 0 porque estamos en el centro de masa. Como aquí tengo dos partículas, pues es más sencillo. Entonces tengo estas dos relaciones, la posición del centro de masa y la relación que hay entre las posiciones de ambas partículas cuando se miden desde el centro de masa. ¿Sí? Bueno, entonces, de estas relaciones, de la 3, de esta parte de la 3, podemos expresar la ρ2, despejamos ρ2, y eso va a ser igual a menos m1 sobre m2 por ρ1, que es lo que está escrito aquí. De ahí despejamos la posición de la partícula 2 en función de la 1, pero visto desde el centro de masa. Y teniendo estas relaciones, las vamos a sustituir en la posición relativa, la R que está aquí. R es ρ1 menos ρ2. Entonces eso lo ponemos acá. R es ρ1 menos ρ2. Sustituimos la ρ2 que está acá y me queda esto que está aquí. Sacando como un denominador, queda esto de acá. ¿Sí? Y de aquí ya podemos despejar ρ1 como función de R. Ahí está, ρ1 en función de R. Queda nuestro primer propósito. El ρ2 pues ya queda dado rápidamente porque está dado aquí. El ρ2 en función de ρ1 que acabamos de obtener, lo ponemos aquí y ya mira esto. Estas relaciones ya las hemos utilizado antes y ya se han hasta obtenido. Creo que en colisión de dos partículas por ahí se utilizó. Se puede expresar también en términos de la masa reducida. Aquí lo voy a dejar así. Entonces vean, ya he logrado uno de los propósitos que se tenía, que era obtener ρ1 y ρ2 en función del vector posición relativa, que les recuerdo que es lo que realmente podemos medir, la posición de un cuerpo respecto al otro, y nos podemos olvidar ya del tercer cuerpo que ni siquiera aparece por acá. Entonces ya tengo estas dos relaciones, las 5 y las 6. 5 y 6. Ahora vamos a obtener las posiciones de las partículas vistas desde el tercer cuerpo, que no se ven, en función de R. Y eso pues lo tenemos ya aquí. ¿Cómo podemos expresar aquí la R1? Está R más ρ1 y R2, R más ρ2, que se ve aquí del diagrama
gráfico de vectores. Entonces nada más vamos a sustituir la R, que es la posición del centro de masa, y la ρ1 y ρ2. Entonces aquí está. Ahí está. La R la dejamos, todavía no lo cambiamos. De hecho, lo vamos a dejar. Lo dije mal, no es necesario cambiarlo. Lo que voy a cambiar es la ρ1 y la ρ2 que acabamos de obtener. Aquí se ve. La ρ1 la pongo aquí. Y la ρ2 acá. Y R1 es R más ρ1. Y la R2 es R más ρ2, que es negativo. Se pone aquí. Entonces ya tengo ahora las posiciones de las partículas en el sistema que sea absoluto que se ha elegido, pero está ahí en función del vector centro de masa, que es R, y del vector posición relativa. ¿Sí? Pero vean ahorita enseguida cómo también la R no nos va a importar esta R. Si calculamos la lagrangiana, recuerden que la lagrangiana es la energía cinética menos la energía potencial, que está ahí en la ecuación 8. Entonces es energía cinética de la 1 más la 2, menos la energía potencial, que como pueden ver ustedes aquí, es un potencial que depende solamente de la separación entre las partículas, porque es de tipo central, que fue lo que se dijo desde un principio. Nada más depende de la distancia que hay entre las dos partículas, es una fuerza central. Se cumple la tercera ley de Newton en su forma fuerte. Recuerden que en su forma fuerte es que la línea, que la acción de las fuerzas que sienten ambas partículas están a lo largo de la línea que las une. Bueno, entonces ahí está la lagrangiana. Considerando los resultados anteriores, aquí no están hechos los pasos otra vez. Yo los hice y ya en el apunte pues no se pone, sino queda muy extenso todo, pero es ponerla, aquí derivamos respecto al tiempo. R1 punto es R punto más, esto es constante por R punto. Lo mismo aquí para la R2. Eso lo multiplican, el R punto producto escalar con el mismo, y tal vez hay un poquito de álgebra básica, pero finalmente se puede poner de esta manera. Además, esta ecuación 9 ya la obtuvimos y se los indiqué cuando lo vimos sistemas de partículas. Esto, déjense, los puedo mostrar en el apunte que tienen ustedes de sistemas de partículas. Y es en dinámica de un sistema de partículas. Dinámica rotacional, dinámica de un sistema de partículas. Aquí. Cuando vimos este tema, está. La energía cinética de un sistema de partículas es un medio de la masa, donde esta m es la suma de las masas de las partículas que intervienen, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la suma de las energías cinéticas, pero desde el centro de masa. ¿Sí? Entonces nosotros ya aquí lo estamos obteniendo. Es la energía cinética, un medio de la masa, que en este caso es nada más m1 más m2, por la velocidad del centro de masa al cuadrado, tal vez con otra notación, pero es lo mismo, más la energía cinética, pero con respecto al centro de masa. La ρ1 punto es la velocidad de la partícula 1, pero con respecto al centro de masa. Aquí está. Entonces esto ya lo habíamos visto. Podríamos habernos ahorrado lo que les acabo de decir y poner la lagrangiana. Luego la lagrangiana del sistema de dos partículas es esta, donde lo que acabo de decir. El potencial aquí ya se pone de manera más simple. Es un potencial que depende nada más de la magnitud de la separación de
de las partículas, que le llamo simplemente R, nada más. Entonces aquí tengo la lagrangiana. ¿Sí? Todavía simplificamos más. Entonces vamos a sustituir la expresión que tenemos para ρ1 y ρ2, que como dice aquí es las 5 y 6 que están acá. 5 y 6. Derivo respecto al tiempo, ponerle nada más puntitos, ¿no? ρ1 punto, y es ponerle puntito aquí a la R, ρ2 puntos, y ponerle puntito aquí a la R. Y esa es la velocidad, y multiplicarlo escalarmente consigo misma, y sumarlas, y se hace uno eso, entonces me va a quedar, este término queda igual, la energía cinética del centro de masa queda igual. Esto, una vez que hizo estos cambios, va a quedar simplemente como un medio de la masa reducida por la velocidad relativa al cuadrado. Que también ya se obtuvo esto antes. Creo que eso no está en la dinámica de un sistema de partículas. Creo que esa expresión la obtuvimos en colisión de dos partículas. Sí, aquí no viene. No viene. Esto ya lo cerramos. Bueno, entonces hasta aquí hay alguna pregunta. Esa es la lagrangiana. Bueno, Profe, sí, dime. habíamos dicho que la velocidad relativa era respecto a qué cuerpo, al 2. Es la relativa es, pues precisamente por eso es relativa, Mario. Generalmente se usa el 2 respecto al 1, pero ese vector de posición es igual para los dos. Cambia de signo nada más. Sí, sí, sí. Y la velocidad relativa es la misma porque pues es relativa. Okay. Una respecto a la otra. No importa. Por eso es la conveniencia de esto. ¿Sí? Nosotros vamos a tomar, la que vamos a tomar, el inicio del vector posición relativa lo vamos a tomar en la partícula 2, me parece. Y la 1 la vamos a tomar como donde termina el vector de posición. Pero eso es hasta cierto punto arbitrario, porque el que le llames al 1, 1 y al 2, 2, pues es también intrascendente, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, decía yo, aquí ya está la lagrangiana. Ahí está. ¿Sí? Miren, una aproximación aquí para lo que me está preguntando Mario también. Supongamos que la partícula 2 es mucho más masiva que la 1, como está aquí indicado. Pero repito, esto es cuestión de notas. Podríamos haber supuesto lo contrario y sigue siendo válido todo. En todo caso, en algunas relaciones cambiará el signo, pero es arbitrario a cuál le llame 2 y cuál le llame 1. Vamos a suponer que la 2 es mucho mayor que la 1. Entonces, la masa reducida, que está definida aquí, la puedo escribir de esta manera, la n. ¿Sí? Así. Aquí hago una aproximación, suponiendo que M2 sea mucho mayor que M1, entonces esta cantidad es pequeñita, ¿no? Porque el M2 es más grande que el M1, es mucho más grande que M1. Esto es pequeño. Si aplican ahí la aproximación de Newton, les va a quedar que esto que está aquí es esto que está aquí entre paréntesis. Y si M2 es mucho mayor que M1, pues esto lo pueden despreciar y les queda que esto es aproximadamente M1, que a lo mejor se podría haber tomado desde aquí, ¿no? Si M2 es mucho mayor que M1, pues entonces esto lo podríamos despreciar y entonces M es igual a M1. Pero es más común que se haga de esta manera para que en los casos de que se aproximen cosas en donde algo es mucho más grande que otra cosa. Entonces vean, por eso se le llama masa reducida. Si están trabajando con dos partículas, una cuya masa es más grande que la otra,
La reducida pues es la más pequeñita, que en este caso es la M1. ¿Sí? Para cuando ocupemos esto, pues esta aproximación ya la pueden tomar como conocida. Bueno, una observación importante aquí en la lagrangiana que acabamos de obtener. Vean que esta lagrangiana está escrita todavía en términos de los vectores de posición del centro de masa y de los vectores de posición de la velocidad relativa. Estas dos cantidades deben de expresarse en términos de las coordenadas del sistema coordenado que nosotros hayamos convenido en usar. O sea, aquí el vector posición, bueno, aquí es velocidad relativa o vector posición, perdón, del centro de masa, pues tiene coordenadas cartesianas, digamos, las que ustedes quieran. Y aquí también la velocidad relativa y la posición relativa tiene coordenadas cartesianas, supongamos. Y estas pueden expresarse también en términos de coordenadas generalizadas, las que convengan. Pues vamos a ver adelante cuáles nos convienen. Sin embargo, como sea cual sea el conjunto de coordenadas con los cuales voy a expresar estas velocidades, de lo que sí podemos darnos cuenta es que en esta lagrangiana van a aparecer las velocidades generalizadas del centro de masa, pero no aparecen sus posiciones. Aquí en la ecuación no aparece la R mayúscula en la lagrangiana. Aparece la velocidad, que es la R punto, pero no aparece la R. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante porque ya lo vimos y hubo una pregunta que me hicieron por ahí en la clase pasada y aclaré en algún problema que eso es conveniente porque esto implica la existencia de constantes de movimiento. Al no aparecer la parcial de L respecto a las coordenadas del centro de masa, entonces la velocidad del centro de masa va a ser una constante de movimiento. Y eso es importante en la solución de los problemas. Cuando no aparecen esas coordenadas, y sí aparecen sus velocidades, se dice, por aquí abajo dice, que estas coordenadas son cíclicas. Y esto, como también se los dije la vez pasada, va a ser importante cuando veamos el formalismo de Hamilton. Pues eso que les acabo de decir, aquí está, ¿no? Entonces, como no aparecen las coordenadas del centro de masa, eso quiere decir que la parcial de L respecto a R punto va a ser una constante, porque recuerden que de las ecuaciones de Lagrange, la derivada respecto al tiempo de la parcial de L respecto a R punto va a ser cero, porque la otra parcial es cero. Y por lo tanto, la parcial de L respecto a R punto, en este caso, para este caso, pues es constante. O sea que la velocidad del centro de masa va a permanecer constante. Entonces eso es muy importante. Si la velocidad del centro de masa permanece constante respecto al sistema original que teníamos, entonces el centro de masa o está en reposo o se mueve a velocidad constante. Entonces me puedo olvidar del centro de masa. Me olvido por el momento, no quiere decir que no exista, ahorita se lo voy a indicar, pero puedo trabajar el problema de aquí en adelante, sin considerar el centro de masa, sino solamente la otra partícula, la masa reducida y el potencial, que se sigue siendo el mismo. Si yo quiero regresar a las posiciones originales que haya yo tenido, pues tengo las relaciones que hay entre ellas. Esas están aquí al principio. Aquí está. Bueno, acá tengo R1, no, R1 y R2 en función del centro de masa y de las posiciones desde el centro de masa. Y estas ρ1 y ρ2 ya las tengo en función de la posición relativa que están aquí. Aquí, acá está la ρ1 y la ρ2. Y la R, esta R minúscula, es con la que me estoy quedando en las ecuaciones. ¿Sí? Es esta. Entonces, para fines prácticos, pues me puedo olvidar por el momento de este término,
y me quedo nada más con una lagrangiana de este tipo. Entendiéndose que la R es el vector posición relativa y R punto pues, es la velocidad relativa entre las dos partículas. Siendo que el potencial sigue siendo el mismo que teníamos, el de interacción entre las dos partículas. Entonces vean que aquí he dado un paso muy importante porque si observamos esta lagrangiana, siempre en las clases presenciales indico lo siguiente. Supóngase que alguien llega tarde, como luego sucede, y le preguntara yo, a ver, fulano, ¿de quién es esta lagrangiana? Y pues si ha estudiado me diría, pues era la lagrangiana de una partícula de masa m, que está en este potencial que depende de la posición R, y es la energía cinética, pues la lagrangiana de una partícula de masa m en un potencial que depende nada más de la posición de la partícula E. Entonces vean que el problema de dos cuerpos se ha traducido en el problema de un cuerpo bajo el mismo potencial. Pues eso ya es ventaja, ¿no? Bueno, sin embargo, les dije que si ahora me quiero regresar al problema original, ¿cómo se vería? Pues se vería como está esta gráfica. Miren, una vez que es lo que vamos a hacer aquí adelante, que nosotros resolvamos el problema, ya resolviendo estas ecuaciones, es lo que vamos a hacer, con esta lagrangiana, vamos a obtener las ecuaciones de Lagrange, y de ahí el movimiento de la partícula esta, hipotética. Entonces, vamos a suponer, vamos a demostrar más adelante, que para este tipo de potenciales, las trayectorias, las órbitas, que ahora les vamos a llamar a estas trayectorias, son cónicas. Si suponemos que, para ejemplificarlo, que la partícula se está moviendo en una elipse, entonces la gráfica de esta partícula hipotética sería, por ejemplo, la que está aquí mostrada, la más grande que aparece acá. ¿Listo? También la notación, discúlpenme. Esta, la más grande, la elipse más grande, vamos a suponer que ese es el resultado que obtuve, que es que lo vamos a ver más adelante. Esta mu sería la masa reducida, sería la m en nuestra notación, y la r que está aquí indicada es la que se mida desde el centro de masa. Además, el centro de masa, que lo estoy poniendo acá, ese es el centro de masa de las dos partículas originales. Resulta, y eso lo pueden ver de estas relaciones, que si yo supongo que la partícula de masas reducidas está describiendo una elipse, entonces las partículas M1 y M2 también van a describir elipses, porque vean cómo está relacionada la ρ1 con la R, la ρ2 con la R, solamente a través de una constante que depende de las masas. La ρ1, y fíjense aquí, va a ser más pequeña, esta distancia va a ser más pequeña que la R, porque esta cantidad es menor que 1. Como lo pueden ver ahí más fácil, está excedido por M1. La ρ2 también va a ser más pequeña que la grande, que la R, nada más que va a estar en el otro sentido, con un signo negativo. Pero por lo tanto, si la R me describe una elipse, también la ρ1 y la ρ2 me van a describir elipses. Y esas son las que están mostradas aquí en esta figura. Acá está. La ρ1 sería esta y la ρ2 sería esta. Supongamos que la partícula M1 está aquí en esta posición. Necesariamente la partícula 2 debe de estar en una recta al otro lado, la M2 acá. Y en algún lado está el centro de masa, que aquí se está poniendo en este puntito. Aquí está el centro de masa. ¿Sí? Entonces, cuando
la partícula de masa reducida que está acá, que está describiendo esta elipse grande, se empieza a mover, supongamos en sentido antihorario, así. Entonces también debe de estarse moviendo esta recta, girando desde el centro de masa. Aquí se hace en otro dibujo, pasaría aquí una recta. Claro que esto avanzaría, ¿no? Pero aquí supónganse que está por acá. Y la R2 debe estar al otro lado para acá. ¿Sí? Y así se va a estar moviendo, como si fuera una mancuerna, pero variando su longitud. El centro de masa va en esta recta que está aquí, porque aquí está el centro de masa, pero esa, como vimos antes, ya las ecuaciones nos pronostican que debe de moverse o estar en reposo o moverse en línea recta, como es que se calcula. Todo lo que realmente interesa es el movimiento de las partículas, pero respecto al centro de masa. Si la masa M2 es mucho más grande que la M1, pues entonces esta elipse se vuelve más pequeñita, ¿sí? Y la elipse esta intermedia se va a parecer más a la grandota, ¿sí? En el caso del Sol y la Tierra, por ejemplo, pues el Sol va a describir una elipse muy cerquita del centro de masa. Y la Tierra, pues describiría una elipse que está más cerca de la que describe la masa reducida. De hecho, nunca he hecho la operación, pero me parece que el centro de masa del sistema planetario, casi estoy seguro, está dentro del disco solar. No está afuera, está dentro, porque es tan grande la masa de la estrella que pues la masa de todos los demás planetas no. Además, ni siquiera están alineados, ¿no? Que es, digamos, el caso en el cual el centro de masa podría salirse más del centro de la estrella, pues como están pues distribuidos de alguna cierta manera, pues casi seguramente el centro de masa del Sol está más cerquita del centro del propio Sol que cualquier otra cosa, pero no está en el centro estrictamente hablando. Es pequeña comparada con la masa de los demás planetas, comparada con la del Sol, pero no tanto como para que se desprecie. ¿Está claro lo que traté de explicar aquí? Bien. Bueno, entonces, como les indiqué, pues nos vamos a dedicar con esta lagrangiana a resolver el problema. Y ahí nos vamos a quedar. No me voy a regresar, porque además ni siquiera conviene. Ya les expliqué con estas figuras qué es lo que pasa con los movimientos más precisos de los cuerpos. En el caso ya real de aquí de la Tierra, la Luna y el Sol, pues no, sí, aquí ya es problema de tres cuerpos que además analíticamente no se puede resolver. Ya les he platicado de eso. Sin embargo, pues ya ustedes ven las hazañas que han hecho de ir a Marte, de ir a la Luna, etcétera, etcétera. Todo es aproximado, pero son tan buenas las aproximaciones y tienen ya la tecnología para poder aproximar y calcular todo eso que pues eso ya es pan comido, pero no es analítico. Por ahí hay una fotografía interesante donde está una jovencita que hizo el programa para calcular ahí no sé exactamente, creo que era la trayectoria para llegar ¿a dónde era? A Marte, no sé, o era la del hoyo negro, no me acuerdo. Ustedes que navegan más por ahí, hay una foto muy bonita de una muchacha que está junto a un altero ahí del código del programa para hacerlo, lo hizo ella, qué orgullo, muy jovencita. Fueron mujeres y mujeres de raza negra las que hicieron el programa para lo de la conquista de la Luna, ¿no? Ahí está una película de eso. Qué orgullo de ellas, ¿no? De sentir lo que hicieron. También me parece ser que
algo que hubo para Urano, no me acuerdo, también fue una jovencita. Da mucho gusto que ahora ya no hay esas barreras para estudiar ciencias. Fíjense que tampoco ha sido todas las épocas tan discriminatorias. En la época de Euler, ahí está un librito que se llama Cartas a, por ahí lo tengo, Cartas a Lorena, no, a Lorena no, eso es de Galileo. Euler le encargó, me parece ser, no sé si fue Federico de Alemania, o sí, creo que sí, que educara ahí a una princesa, y sí, de ahí está un libro de la correspondencia de Euler con una joven princesa, pues ahí que le estuvo enseñando. Y después yo enterándome ahí en los libros que tengo, parece ser que en esa época, siglo, ¿qué sería? 17, ¿no? Por ahí. No, ya más para acá. 18, entre el 7 y el 18. Hubo una época en la cual las monarquías europeas, sobre todo, era común o por alguna razón que las mujeres, sobre todo de la nobleza, se dedicaran a estudiar ciencias, matemáticas, física. Hay hasta películas. Hay un libro de León Tolstoy, que lo deben conocer, la Guerra y la Paz, y hay series de la Guerra y la Paz, súper recomendables, súper recomendables. Y recuerdo que hay una escena en la cual pues un noble por ahí, un viejito ahí medio genioso, creo que era un príncipe, y y está ahí obligando a su hija María, me acuerdo, a que estudie matemáticas. Dice, ponte, perder el tiempo, hay que estudiar matemáticas. Entonces eso parece ser que no fue tan raro. Después ya hubo otras épocas más oscuras, en las cuales a las mujeres pues no les permitían, no era común que estudiaran. Pero hay casos. Ahí está la marquesa de Chatelet, que tradujo los Principia. Aquí mismo en nuestro país, una de las primeras astrónomas fue una señora que obviamente no era astrónoma profesional, pero que se dedicó a hacer cosas de astronomía, creo que era poblana. El doctor Piña hizo una investigación sobre ella y tiene un artículo por ahí. Francisca, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era Francisca. La hermana del que descubrió Urano, esta Herschel, su hermana, sí era su hermana, también hizo muchas contribuciones a la astronomía. Algunos gentes dicen que ella fue la que descubrió Urano, pero según otros no, tampoco. Sí hizo descubrimientos importantes, muy importantes, pero el descubrimiento de Urano sí fue de Herschel. Y así hay muchos ejemplos más actuales en nuestro país, en nuestra escuela. En nuestra escuela hay alumnas egresadas exitosísimas, y eso a mí me da mucho gusto, y yo creo que a mucha gente le da mucho gusto. Bueno, ¿alguna pregunta de esto para empezar a resolver ya las ecuaciones? Aquí está ya la lagrangiana, vean que pues parece ser que no es nada, ¿no? Pero es campo central de una partícula con energía cinética. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver cuáles son las coordenadas adecuadas para este problema, y de ahí va a salir todo, de las ecuaciones de movimiento. Este problema se ataca también con Newton, y llegamos a lo mismo, a las mismas ecuaciones, a las que ahorita vamos a obtener. Las mismitas. Bueno, entonces pues vamos a empezar con lo aquí. Puse Newton, después voy a regresar a Lagrange para justificar algo. Nada más para justificar que el movimiento se efectúa en un plano cuando se trata de dos cuerpos, aunque eso pues casi se ve obvio, ¿no? Bueno, no necesariamente, depende cómo se lo imagine uno.
Pero si el potencial de interacción es central, a fuerza el movimiento se efectúa en un plano. Pero aquí lo vamos a probar. Bien, tomen la segunda ley de Newton, donde supongo que la fuerza depende solamente de la R, de la posición al centro de fuerzas, y Newton nos dice que eso es igual a la masa por su aceleración. Aquí está, segunda ley de Newton. Multiplicamos vectorialmente esta ecuación por el vector posición, por R, ahí está, R cruz. Ya expliqué esto por qué se hace. Es para eliminar la componente perpendicular. Se elimina, si hay alguna componente perpendicular, pues adiós. Una componente, pero no perpendicular, la paralela es la que se elimina, ¿no? Bueno, entonces hacen esto. El lado derecho se puede escribir como esto que está aquí abajo. Ahí se ve, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Basta con que hagan la operación. Pero el lado izquierdo es 0 porque estoy suponiendo que la fuerza es de tipo radial. Entonces, por lo tanto, no importa que la fuerza sea atractiva o repulsiva, está a lo largo de R, y entonces en este producto vectorial pues, se hace 0, ¿verdad? Porque son colineales. Entonces, ese es el 0 que está aquí del lado derecho. Lo que está del lado izquierdo es lo que aquí está del lado derecho. Basta con que hagan el producto, la derivada de este producto, y les da lo de aquí arriba, que la derivada del primero se anula con el segundo. Entonces, vean aquí otra vez, como resulta que la derivada de respecto al tiempo de algo es 0, pues no hago la derivada. Si hago la derivada, pues me regreso a esto. Aquí lo importante es que entonces lo que estoy derivando es constante. Y es un vector, porque es un producto vectorial. ¿Listo? Entonces, R cruz MR punto es igual a L constante. Bien. Que ya aquí adivinamos inmediatamente de qué se trata. Es el momento angular, ¿no? R cruz P. Entonces, fíjense, hemos obtenido que en este problema de campo central, este vector se conserva, es constante. ¿Sí? Es constante. ¿En qué dirección va a estar? Pues lo hacemos muy rápido. Si tomamos el producto punto de R punto este vector, pues me da 0. Aquí está indicado, ¿no? ¿Ven? El producto vectorial es perpendicular a cada uno de los factores. Entonces es perpendicular a R. Y R punto, un vector perpendicular, pues es 0. Entonces, al ser R punto L igual a 0, quiere decir que R y L son perpendiculares. Si son perpendiculares, entonces en donde se esté moviendo la partícula, el L debe de estar perpendicular a L. Entonces, necesariamente la partícula debe de moverse en un plano para que este vector permanezca siempre perpendicular a él. Entonces, la constancia de la dirección del vector momento angular me garantiza que la partícula se mueve en un plano. Y eso es muy importante, porque fíjense que aquí el movimiento es en un plano y es una restricción. Pero se mueve en un plano y el plano no es un plano físico. Los planetas no se están moviendo en un plano físico. Sus órbitas son planas. Y eso tiene que ver con las simetrías, que eso lo estudiarán después en sus cursos de cuántica y se extienden más. Se los explican muy bien ahí los profesores. Son las simetrías. Les recomendé el libro ese de Lederman, ¿no? De la simetría, la belleza del universo, ¿no? Un libro muy bonito. Ahí vienen varias cosas. Pero bueno, no me voy a extender más. Entonces, como estamos en un plano, voy a usar coordenadas polares. Son las que se usan. En otra parte de lo que vamos a ver, voy a usar coordenadas cartesianas. Pero al final de cuentas luego paso a polares. ¿Por qué pasé a cartesianas? Porque hay una partecita en la cual me gustó más cómo se hacen coordenadas cartesianas que cómo lo hacen los demás libros. Pero por eso ya lo veré el miércoles o el viernes. Entonces la lagrangiana esta, acá,
un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad la ponemos en coordenadas polares. Que si no me las he aprendido, pues lo apunto por ahí, ya lo pongo. Acá está r punto cuadrado más r cuadrado punto cuadrado. Está la velocidad de la partícula en coordenadas polares. La r, pues ya está en coordenadas polares, en una posición radial. Es la distancia al centro de fuerzas. ¿Cuál centro de fuerzas? El que tiene potencial V de R. ¿Dónde está la partícula? Ahí está. Calculamos las ecuaciones. Fácil. La parcial de L respecto a R punto, entonces cancela, queda mr punto. Y su derivada respecto al tiempo, pues mr dos puntos. Menos la parcial de L respecto a... Aquí me faltó, perdón. Me falta luego la parcial de L respecto a R punto nada más. Luego la parcial de L respecto a R. El 2 se va. Entonces me queda mr teta punto cuadrado menos, como nada más depende de R, lo pongo como una derivada total, la derivada de B respecto a R. Entonces aquí tengo la ecuación para R de Lagrange. Y para teta, pues ve que aquí está el caso en el cual aparece la teta punto, pero no veo el ángulo teta por ningún lado. Entonces la parcial de L respecto a teta es 0. Si la parcial de L respecto a teta es 0, entonces la parcial de L respecto a teta punto es constante. Entonces derivo respecto a teta punto, el 2 se cancela y me queda mr cuadrado teta punto, que es lo que está acá. Igual a una constante. Y esta constante, como ya lo anticipé aquí, la denoto con L. Es la magnitud del momento angular. Entonces aquí arriba, mediante la segunda ley de Newton, se probó que la constancia del vector L, del momento angular, en cuanto a su dirección, me garantiza que la órbita es plana. En cuanto a su magnitud, lo acabo de obtener. Está la magnitud. Es la magnitud del momento angular es constante. Entonces, esta cantidad que está aquí es constante de movimiento. Y eso se interpreta muy fácil con la ayuda de esta figura que está acá. Ahí está. Vean, supongan ustedes que la partícula a un tiempo t está aquí, en posición R, y un tiempo dt después está acá. Entonces aquí este nuevo vector sería R más R al tiempo t, y este sería R al tiempo t más delta t o delta t. Mientras la partícula se mueve de aquí para acá, pues es importante el área que subtiende el vector de posición, que es el área de todo esto que está acá, con la curva, ¿no? Todo esto. Entonces, para calcular el área, pues está medio complicado porque no sé exactamente aquí cómo es este pedacito. Pero de lo que sí nos damos cuenta es que si esto lo consideramos cada vez más cerquita a R, pues el error que se cometa siempre va a ser más pequeñito. Este triángulo, por llamarle de algún modo que está acá, se va haciendo cada vez más pequeñito. Y en el límite, pues se hace 0. Entonces, en primera aproximación, el área que subtiende el vector de posición, lo puedo aproximar por este triángulo que está aquí indicado. Trazo una perpendicular aquí que le llamo R de teta. ¿Por qué R de teta? Porque estrictamente hablando sería el arco circular cuyo radio de ese círculo es R. Sería aquí un arquito que no está dibujado. Pero si esto es muy pequeñito, pues ese arco circular se aproxima mucho a esta recta. Entonces aquí es como otra aproximación todavía más pequeña, más precisa. Entonces ya este triangulito sí lo puedo calcular, porque sería un medio de la base por la altura. Este sería un medio de R por R de teta, sería un medio de R cuadrada de teta, que es lo que está aquí indicado. Entonces el área de este triángulo sería aproximadamente, muy aproximadamente igual a un medio de R cuadrada diferencial de teta. ¿De acuerdo? Bueno, si ahora divido esto entre el tiempo que transcurrió de aquí para acá, entre el dt, pues voy a tener
este es el área que le llamo delta teta, digamos. Delta A, llámelo, delta A. Y divido entre delta t, que es el tiempo que transcurrió, y tomo el límite, me queda la derivada de A respecto al tiempo. Y con lo que acabo de calcular, pues es un medio de R cuadrada teta punto. Pero cuando veo esto, ya que calculé esto, digo, pero si esto se parece a lo que tengo aquí para el momento angular. Vean, R cuadrada teta punto es igual a L entre M. R cuadrada teta punto es L entre M. R cuadrada teta punto es L entre M. Este 2 se lo dejo aquí. Pero yo sé que eso es constante. Es constante. Entonces, pues esto es constante. Algunos autores le llaman, creo que el Fowles a la L entre M le llaman H, o no me acuerdo si incluido el 2. Pero es notación nada más. Lo importante aquí es lo que se acaba de obtener. ¿Qué significa la derivada de A respecto al tiempo que sea constante? Pues la derivada significa un cambio en el tiempo. ¿Cómo está cambiando el área? ¿Cuál área? Pues la que yo calculé aquí, que es el área que subtiende el vector de posición cuando va por su órbita. Bueno, pues entonces lo que quiere decir este resultado es que la variación temporal del área que subtiende el vector de posición es constante. De manera más precisa, supongan ustedes que de aquí a acá pasa un cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? De aquí para acá, un cierto intervalo de tiempo. Y calculan esa área, lo que salga. Bueno, si después de aquí para acá toman otra vez otro intervalo de tiempo que sea igualito al anterior y trazan la línea, bueno, esa área debe de ser igual a la anterior. ¿Sí? Esa es una de las leyes de Kepler, que vamos ya de manera más precisa a ver adelante. Otra manera de decir esto es que el vector de posición barre áreas iguales en tiempos iguales, que es la que permitió a Newton encontrar la ley de la gravitación universal. Esa ley, que es la que no consideraba la Royal Society, todos los demás matemáticos que había en la sociedad real, pues no le dieron importancia. Fue Newton el que le dio el clavo. Hay dibujos en los Principia, donde no exactamente así, pero que tienen que ver con esto. Bueno, vamos a ver más. ¿Alguna pregunta? Dice que la segunda ley de Kepler. Bueno, entonces, esto es algo que deben de guardar bien. La 15. ¿Sí? Y vean que no importa cómo sea la ley de fuerzas, F de R, con que dependa de la posición, se conserva el momento angular. Se conserva en magnitud y en dirección. O sea, se conserva como vector. Entonces entran las dos cantidades que caracterizan al vector. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa con... Todavía no sé nada sobre el movimiento, todavía no sé cómo depende esto del tiempo, ni nada más he obtenido eso, que las órbitas son planas y que se cumple esta ley. Pero acá tenemos la ecuación de R, la 14. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pues ahora me fijo en esa ecuación. Aquí le escribo de la siguiente manera. Aquí dice que es lo que se hace, aquí se lo digo yo. ¿Qué voy a hacer? Pues vean, aquí esta constante, ¿cómo la voy a determinar? De las condiciones iniciales que me den. Me tienen que decir, la partícula está a tal lado, a tal tiempo, y se mueve de tal manera, para que pueda yo calcular cuánto vale esta constante. Una vez que conozco cuánto vale esta constante, vean que de aquí yo puedo obtener teta punto en función de R. Teta punto va a ser igual a L entre mr cuadrado. Y eso me sirve mucho, porque la teta punto aparece en la ecuación 14. Entonces, una vez que despeje yo la teta punto, L entre mr cuadrada, la pongo aquí, la pongo acá. Y cuando la pongo ahí, obtengo esta ecuación. Ahí está, la 16. Ahí dice de dónde se obtuvo, ya se los dije.
Entonces vean que este es otro paso importantísimo, porque ya tengo una ecuación diferencial en R nada más. Ahí está escrito en términos de la fuerza, pero también puede estar escrito en términos del potencial. Si le ponen aquí menos la derivada respecto al tiempo de V de R, sigue siendo una ecuación diferencial en R. Entonces ya he reducido el problema a la ecuación diferencial de una variable. Y ahora lo que sigue, pues, es lo que siempre se dificulta. Ahora hay que resolver la ecuación. Y vamos a ver que aparentemente todo va sencillo, pero no lo va a ser tanto. ¿Está claro cómo vamos? Sí, profesor. Sí, a ver, vamos a preguntarles a alguien. Así. ¿Eres rico, Jorge Ángel? Sí, profesor. ¿Todo bien? Sí, sí, hasta el momento todo claro. Muy bien. Daniel Fajardo Cornejo, Aquí estoy, profesor. ¿todo bien? Sí, profesor. Mauricio Ramírez Ortega, Sí, profe, todo bien. ¿todo bien? Sí. Bueno, los tomo al azar, nada más. No puedo estarles preguntando a todos. Cuando está uno en clase, pues sí, ya sé aquí preguntarle, porque recuerden que el lenguaje no hablado, y entonces ahí es donde empieza uno a verle los ojos a los alumnos, y ya ahí pregunta uno. Pero aquí ya no se puede. Luego piensa que uno los agarra ahí de encargo, y no, de mi parte no es así. A veces veía yo a una alumna que me veía y dije yo, pues, que no me entiende, y le preguntaba yo, y luego se me escondía, se me cambiaba de banca. Digo, no, mejor ya no le sigo porque luego piensa en otras cosas. Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Entonces vamos a resolver la ecuación. Como vamos de tiempo, vamos bien. Entonces ven, aquí está escrita con la fuerza y aquí está escrita con el potencial, como les dije, ¿no? Las dos formas. Tomo esta última y ahora lo que voy a hacer es integrarla, pero vía otro caminito, pero es la integración. El lado derecho de esta ecuación la pueden escribir fácilmente como esto que aparece aquí. Basta con que hagan esta derivada y les da lo de arriba, vean. Menos la derivada de B respecto de R. Y luego cuando derivan les queda menos la constante, que es L cuadrado sobre 2M, el cuadrado de la función R cuarta, por la derivada de la función, que es 2R, se cancela el 2 y una R. Me queda lo de acá arriba, ¿no? Entonces este paso de aquí para acá es fácil, se ve de aquí para allá. Yo creo que exagero, ya ustedes estudiaron lo deben de super saber. Entonces escribe de esta manera. ¿Qué hago acá? Multiplico por R punto. Se puede argumentar de otra manera, pero lo dejo así. Multiplico por R punto las dos ecuaciones y me queda así como está aquí abajo. Pero escrito así, este lado de la ecuación se puede escribir de esta manera. Derivada respecto al tiempo de 1/2 de mr punto cuadrado. Hacen esta derivada y les da lo de arriba. Y lo que está de este lado se escribe de esta forma. Aquí, si lo hacen de aquí para acá es más rápido, nomás que aplicar regla de la cadena, como dice aquí. Porque van a derivar respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí al derivar respecto al tiempo, esto va a ser igual a la derivada de B respecto de R por la derivada de R respecto al tiempo, o sea, por R punto, y eso les da eso que está acá. Profesor, ¿qué ¿Sí? pasó con el término de R punto del lado derecho? Acá está. Pero en la ¿De aquí para acá? parte de abajo. Ajá. Es lo que estoy explicando, Ramsés. Mirás esta derivada. Ok. Aquí aplica regla de la cadena. La derivada respecto al tiempo de B de R es la derivada de B respecto de R por la derivada de R respecto al tiempo, que es R punto. Ok, sí. De aquí para acá. Sí, aquí el R punto está aquí afuera, pero es lo mismo, ¿no? Esto es la derivada de B respecto a R, que está acá, por la derivada de R respecto al tiempo, que es R punto, que aquí lo puse de este lado.
¿Ya? Gracias, profesor. Sí, por nada. Y esta pues sí está más clara, ¿no? A ver, aquí está. No esté mal acá, que es lo mismo. A ver, vamos a hacerlo. La derivada respecto al tiempo de este, creo que aquí está mal. A ver, vamos a hacerlo. Sería menos, déjenlo escribo aquí. Hagan esta derivada. Sí, creo que sí tendría que tener un signo menos, ¿no? El menos no tanto es la derivada, dejen hacerla. Sería, el menos lo dejamos ahí. Sería menos la constante, menos la constante es L cuadrada sobre 2m por la R cuarta por ¿qué es? Ya se estoy olvidando. Por la derivada, por 2R, ¿no? Por 2R, por R punto. El menos con el menos, creo que sí se va a ir. Entonces aquí queda que es menos, el 2 se va, y queda L cuadrada sobre MR cúbica por R punto. Entonces es L cuadrada, sí, ahí sobra un 2, ¿no? No, sí, porque debe de quedar un 2 acá. Dejen, corrijo eso, que se me equivoca a la hora de copiar. Aquí es el 2 que me... Porque este 2 sí va, entonces aquí... Voy a corregir esto. L cuadrado sobre... No, pero sí debe de estar bien. Sí, sí está bien. Aquí arriba sí está bien. Sí, sí está bien. Por R punto. ¿Qué nos sale? Derivada de esto es la constante, está bien. Es el cuadrado que es R cuarta, ¿no? Por 2R. Entonces se cancela. Entonces al cancelarse no me da lo de aquí arriba. Está el error. Aquí sí está bien. Bueno, continúo. Sí, este término sí está bien, pero no sé dónde está aquí el cuadrado sobre 2m cuadrado. R punto, esto está bien. Derivada respecto a R, a ver si aquí está bien. Cuando derivo respecto a R, me queda L cuadrado, queda R cuarta, 2R. No, sí está bien. Bueno, este resultado está bien. Veo ahí el paso intermedio luego, con calma. Bueno, entonces aquí vamos bien, ¿eh? Nada más que no sé qué no estoy checando bien. Entonces, vean, ya teniendo así esto, tiene derivada respecto al tiempo del lado izquierdo y derivada con respecto al tiempo del lado derecho. ¿Sí? Lo pasan todo de un solo lado y les queda derivada respecto al tiempo de esto más esto, ¿no? Lo que está entre paréntesis, que es lo que está escrito aquí abajo. Es derivada respecto al tiempo de esto. Pero como eso es igual a 0, ya que lo pasaron para acá, pues eso es una constante. Y esa es la energía, ¿no? Es la E. Ahí está. Que si se fijan, pues aquí está la lagrangiana, ¿no? Pero con signo cambiado el potencial. Entonces aquí checamos. Esto debe ser lo mismo que la L, pero con signo negativo. Es que todavía no lo pongo. ¿Dónde quedó? Ahí. Acá está. Bueno, aquí cuando se cambie la teta punto, por lo que tenemos acá, por L entre MR cuadrada al cuadrado, les va a dar lo mismo que está aquí abajo. Esto. Esta es la lagrangiana en función de R.
salvo que aquí va el signo menos. Entonces aquí tengo la otra constante de movimiento importantísima. Se conserva la energía. Y eso ya lo conjeturábamos porque pues tengo un potencial conservativo, ¿no? Estoy suponiendo que este es un potencial central que depende solo de la posición. Conserva la energía, pero aquí está probado ya. ¿Sí? Si lo escribimos en términos del teta punto y de la R, pues es la lagrangiana con signo más. ¿Sí? Es energía cinética más potencial. Entonces, esta es la otra constante de movimiento muy importante. La energía y el momento angular. En el problema de los dos cuerpos, estas dos constantes son las que deben de conocer. A veces se las van a dar explícitamente. A veces les van a dar información para que ustedes lo calculen. Pero eso es el momento angular y la energía. Son las dos constantes de movimiento que permiten resolver el problema. Vamos a encontrar, ya tenemos el momento angular también. Perdón, vamos a encontrar otras constantes de movimiento más adelante, pero tienen que ver con la energía y con el momento angular. Bueno, entonces continuemos con el problema. Vean que esto desde Newton ya lo podríamos haber tenido. De esta ecuación, de la 18, podemos despejar la R punto. Despejan la R punto y les da la ecuación 20, de aquí para acá. Y esto es importante, porque es la velocidad radial. Es R punto la velocidad radial. En función de la posición de R, nada más. E es constante, la L es constante. Debe usted el potencial aquí, lo ponemos el potencial y tiene cuánto vale la velocidad radial. Entiéndase que la velocidad radial es con qué velocidad se acerca y se aleja la partícula del centro de fuerzas. No me dice nada del movimiento transversal, me dice nada más en la dirección radial. ¿Qué tan rápido se está alejando o qué tan rápido se está acercando? Dependiendo del punto en el cual esté yo. ¿Sí? En una elipse, por ejemplo, una elipse. Vean, por ejemplo, la elipse grandota. Entonces, supongan que aquí está el centro de fuerzas y la partícula se va moviendo en la elipse. Bueno, la R punto me está diciendo qué tan rápido se aleja. ¿Qué tan rápido se aleja? Y luego acá se empieza a acercar, ¿no? Entonces viene más cerquita, la R ya es más corta. Sí. Sí, más corta, más corta. Hasta que llega aquí en el dibujo al punto más cercano. Eso se llama una periapsis. En el caso del Sol se le llama el perihelio, el punto más cercano. Aquí se empieza a alejar, pero es la pura R la que me está interesando. ¿Sí? Entonces es muy importante que entiendan quién es la R punto. ¿Sí? Bueno, entonces ya obtuvimos la R punto en función de la posición. Ahí está. Eso se utiliza en los problemas, todo. Pero continúo. R punto es la derivada de R respecto al tiempo. Ya separo variables e integro y me da lo que está aquí abajo. Donde he supuesto que la R0 es la posición al tiempo t igual a 0 y que el tiempo 0 lo tomé, ahí puse a funcionar mi reloj. T0 es 0. No se pierde generalidad si hago esa suposición. Entonces ven aquí ya en principio ya tengo resuelto casi el problema. Tengo el tiempo en función de la posición de esta integral. Antiguamente se les decía que lo tengo hasta una cuadratura, hasta una integral. Una vez que me den el potencial, lo pongo aquí, hago esta integral. Cuando efectúo la integral, voy a obtener una función de R, pero ya es una función algebraica. Y de ahí, de esa función de R, despejo la R en función del tiempo. Y ya terminé.
Ya tengo R como función del tiempo. Pero me falta el ángulo. Pero el ángulo está en el momento angular. Este es teta punto, ¿no? Teta punto es igual a L entre mr cuadrado. Recuerden que L es mr cuadrada por teta punto. Escribo teta punto como la derivada de teta respecto al tiempo y tengo esto. Pero la R ya la calculé. Cuando haya yo hecho esta integral, ya tengo R de t. Pues como ya tengo R de t, lo pongo aquí. R de t al cuadrado. E integro respecto al tiempo. Del lado izquierdo voy a tener la integral de teta. Al integral me queda teta menos teta 0, donde teta 0 es la posición angular inicial de la partícula. Hago esta integral. Aquí. Me va a quedar en función del tiempo. Y ya de ahí ya tengo el ángulo en función del tiempo. Tengo el ángulo y tengo la R de t. Y de pasada tuve la posición, la velocidad radial en función de R. Y ya tengo todo. Entonces, en principio, hemos obtenido ya el movimiento del cuerpo este que esté analizando, ya resuelto. Nada más que, pues todo es en principio, porque todo supuso que esta integral la podía yo hacer. Esta sobre todo. Y eso, desgraciadamente, no es tan inmediato. Pueden resolver casos simples, pero vamos a abordarlo desde otro caminito. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a ir poco a poco. Ya consideré bien el tiempo que tenemos, las clases que tenemos, y vamos a terminar el curso bien, ni siquiera así a la carrera. Nos va a dar tiempo hasta de ver algún tema especial por ahí. Entonces, no nos preocupemos por el tiempo. Entonces, si no hay preguntas de esta clase, de la clase de teoría que acabo de dar, paso a los problemas que tengan, las preguntas de los problemas que tengan. Si no hay alguna duda en esto. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, cierro esto. Pongo la lista de problemas. ¿De qué problemas tienen preguntas? Me dijo quiénes eran. No recuerdo. Creo que Noé también, ¿no? Sí, ¿Qué preguntas tienen? En mi caso, yo nada más tengo una duda del problema 5. Es que creo que lo preguntó Mario la clase pasada, pero no estoy muy seguro. Sí. Nada más quería confirmar la ecuación diferencial de donde se obtiene S de t, porque, bueno, de donde se obtiene S con respecto al tiempo. Sí. Es que yo la resolví y obtuve un resultado parecido al de las respuestas, pero no es exactamente el mismo. Sí obtuve el término S0 coseno hiperbólico de omega t y el G entre 2 omega cuadrada seno de omega t, pero A ver, además de ese, obtuve otros dos términos que son distintos. Déjame ver el problema. Sí. Está. Es una ecuación no homogénea, ¿no? La que resulta. Sí. Es acá está. La ecuación es, le llamé S, ¿verdad? Entonces sería S dos puntos menos omega, Sí. bueno, sería menos G entre, ¿quién es la ecuación? Yo le llamé omega cuadrada. ¿Quién es la omega? Es la velocidad angular con la que... sí, cierto, perdón, sí, ya. Con la que sí, está bien. Es S dos puntos menos omega cuadrada por S igual a menos G por el seno de omega t, ¿no?
Sí. Bueno, entonces es una no homogénea. Y yo lo que les dije la vez pasada fue que el seno de omega t, yo lo traté con la exponencial. Sustituir, en lugar de poner el seno de omega t, puse e a la i omega t. Y después tomé, ya cuando encuentre yo la solución, tomo la parte imaginaria, ¿no? Y propongo como solución una constante por la exponencial, por e a la i omega t, y calculo la constante. Entonces, en lugar de seno es nada más e a la i omega t. Sí, déjame ponerlo. Más que yo la única manera que le entiendo es quitando aquí para que me vean. Ay. O sea, la ecuación queda S, dos puntos, menos omega cuadrada por S, igual a menos G, seno de omega t. En lugar de eso, pongan ese dos puntos, menos omega cuadrada S, igual a menos G, perdón, a una constante C le llamé, por E a la I omega t. Y propongan como solución imaginaria, perdón, particular, S particular igual a, no, aquí ya estoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Espérame. La SP la ponen como una constante por E en la omega t. Y después toman la parte imaginaria. Ya se ve. Ahí se ve. No, profesor, pero a lo mejor es por mi internet. Perdón. ¿Cómo se me olvida? Y puse, ¿por qué no se ve? No, ahí está, ya ve. Perdón. A ver si ahora sí ya. Sí, ahora sí. Es que no sé, profesor, me parece algo raro porque según yo el seno de omega t es e a la i omega t menos e a la menos i omega t entre 2i o algo así era. La E a la I omega T es la fórmula de Euler. E a la I omega T es igual al coseno de omega T más I seno de omega T. Sí. ¿No? Entonces, pues proponen esa solución particular y calculan esa constante C. Y ya de ahí conocen la solución particular y toman la parte imaginaria. Y la solución de la ecuación inhomogénea es la solución general de la homogénea más la solución particular que calculan. Y a esa le aplican las condiciones iniciales. ¿Sí, Noé?
Todavía no. Ay, ¿ahora por Por eso qué? no estoy seguro de por qué. Es que no sé por qué se puede cambiar el seno de omega t nada más por un e a la i omega t. Pues creo que no me estás comprendiendo. Sí, creo que no. Ah, En lugar de poner seno de omega t, vas a poner e a la i omega t. Eso no es lo mismo que seno de omega t. No, ciertamente. No. Pero si pones e a la i omega t y resuelves esa ecuación, ¿de acuerdo? ¿Cómo la resuelves? Pues propones como solución una constante por e a la i omega t. ¿De acuerdo? Sí. Y de ahí calculas cuánto vale esa constante c. Y ya con eso esa resulta, la c resulta ser g sobre 2 omega cuadrada. Y ya que tienes esa solución particular que es compleja, pues nada más vas a tomar la parte imaginaria, porque es la que te interesa. Porque tú tenías un seno de omega t, no tenías e a la i omega t, tenías seno de omega t. Pero recuerda, y eso lo utilizamos cuando vimos oscilaciones, también les recordé de ecuaciones diferenciales, que si tienes una solución compleja de una ecuación diferencial, su parte real y su parte imaginaria también son soluciones de la ecuación diferencial. Esto es lo que estamos usando. Sí. Entonces, ya que resolviste la solución compleja, tomas la parte imaginaria de esa solución. Y esa es la buena. La solución Ya. particular resulta g sobre 2 omega cuadrada por e a la i omega t. Pero tomas la parte imaginaria, nada más con el seno de omega t. Sí. ¿Sí? ¿Ya te Sí, acordaste? ahora sí. Bueno, Sí. ¿qué más preguntas? No. Nada más era eso, profesor. Gracias. Bueno, ¿quién más había preguntado? yo, profesor. Mario. ¿Quién es? Ah, Mario, dime. En el problema 10, perdón, bueno, es en el 9 del 10, pero en el 9 mi problema fue que siento que no, bueno, no estoy eh, pudiendo plantear la lagrangiana generalizada. Como que me confundí respecto a qué sistema de referencia lo podía hacer y según yo se debería poder, pues, respecto de cualquiera, ¿no? Pero como que yo solito me hice bolas. El 9, El el 9, 9. perdón. Sí, sí, sí. Está fijo aquí el plano inclinado, ¿no? Ah, sí, no se va a mover. Ajá, sí. Sí, pues ahí puedes elegir como sistema coordenado bueno, obviamente que que es el aro se mueve en este plano, ¿no? Sí. Entonces, aquí te sugiere el dibujo que tomes la X de aquí arriba, pero lo puedes tomar de donde quieras, de acá o de aquí abajo. Si lo tomas desde acá, desde la X, considera que tienes una longitud L o D o como le quieras llamar aquí a la longitud del plano inclinado. Ajá, pues de Y hecho ahí puse el sistema de referencia en la esquina como en la esquina superior. en la superior, acá. Y Eh, tienes nada más una coordenada, ¿no? ajá. ¿Y cuál es entonces la pregunta, Mario? Bueno, es que según yo bueno, como me está pidiendo calcular la normal, le Sí. tengo que meter la restricción de que el anillo se tiene que mover en ese plano. Y según yo, la ecuación de ese plano es y igual a la tangente, bueno, ahí yo le puse que era un ángulo teta, Acá. igual ajá, era, mm, según yo era y igual a la tangente de X, pero creo que eso es respecto de un sistema de referencia diferente.
No, mira, es alfa, ¿no? Aquí el ángulo, supuestamente, ¿no? El coseno de alfa. Ah, sí, sí. Bueno, pero aquí toma el eje Y, tómalo perpendicular al plano inclinado, para acá arriba, Ajá. para acá arriba. Es más fácil. Entonces, ¿cuál sería en coordenadas cartesianas? La restricción de que el aro vaya sobre el plano inclinado es que la posición del centro de masa sea constante, ¿no? Ajá, sí que R. Y, Ah, ok, ok. que Y sea igual a R. Ajá, sí. Esa sería la restricción. El ángulo alfa te va a salir por la energía potencial, porque efectivamente la energía potencial, esa no depende de cómo tomes el eje, sino cómo estés midiendo la energía. Lo he dicho eso mucho. Sí. Entonces ahí es donde va a salir el coseno de alfa. Cuando toma el nivel cero de energía potencial, pues donde quieras. Lo puedes tomar aquí arriba, cuando estaba aquí arriba, y Ujú. nada más cuánto fue lo que se bajó, ¿no? Eso queda en Sí. función de alfa. Ah, ok, ok. Es que esa era mi duda, porque no sabía como que cuál era la restricción para la fuerza. Y, o sea, precisamente lo que acaba de decir, ¿no? Que el centro de masa, pues, se mantiene una distancia constante del plano. ¿Sí? Que sería el radio Ok. del aro. Sí, ok. Entonces ese ya Es ese dato, ¿no? ajá, para resolverlo. Ujú. Y bueno, en el 10 profesor, según yo planteé bien las cosas entre paréntesis, pero Ajá. no llegué al resultado, porque, bueno, nos está preguntando que a qué altura Ujú. abandonará, ¿no? La superficie. Sí, Entonces, tomé mi sistema de referencia en el centro como de la esfera partida a la mitad. sí, Ajá, pues de donde está saliendo todo, ¿no? Ahí el origen. sí. Y entonces, según yo, la restricción, por lo que yo entiendo, si yo Ujú. encuentro la normal o Sí, la restricción asociada a la normal y yo la hago cero, yo sabría como que a qué ángulo saldría y pues según yo la altura depende del ángulo, entonces así podría hallarla. claro. Sí, realmente lo que vas a calcular es el ángulo y ya la altura la das, pues ya. Es Ajá, exacto. el ángulo, la coordenada adecuada es el ángulo. Sí, Como va a quedar un coseno de algo, ¿no? O seno, no sé. Pero ya la sí, altura la calculas ya una vez que conociste el ángulo. exacto. Ujú. Pero bueno, según yo no me quedó porque me da que el coseno del ángulo Ajá. es igual a 2r cuadrada A sobre ver, 2r cuadrada más 1. espérame un poquito. A ver, díctamelo, por favor. Ajá. Coseno de phi Sí, es igual a 2r cuadrada sobre 2r cuadrada más 1. no, 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 no. Estás mal en algún lado. Sí, A ver, díctame tu lagrangiana. sí. Mi lagrangiana me quedó como un medio de la masa Sí, por r punto al cuadrado sí, más r cuadrada phi punto al cuadrado. sí, Ajá. Menos mgr coseno de phi sí. más lambda por r menos r mayúscula, ¿no? Que es el radio. Ujú. Está bien. A ver, déjame checar nada más la energía potencial. Ah, no, pero estoy yo confundido. No hay problema. El mismo ángulo phi. Tomaste la energía potencial cero en la base eso, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces sería, sí, es mg coseno de phi, sí, está bien. Mgr coseno de phi. Está bien. ¿En qué te equivocaste? Pues no sé. A lo mejor y en las parciales. Pues a ver, puede ser. Pero Porque entonces la lagrangiana sí está bien,
está bien Sí. escrita. Sí, sí está bien. Sí, está bien, R cuadrada, phi punto cuadrado. La restricción está bien. ¿Tienes tus ecuaciones? Sí, sí, profe. Déjame, para no calcularlas aquí deben de estar. No es tan sencillo, creo que ni lo tengo. Pero díctamelas. Ok. Bueno, la de respecto a phi me queda como m phi 2 puntos menos mgr por el seno de phi Ujú. igual a 0. La de R. Y la de r me queda como m por r 2 puntos Sí. menos mr phi punto cuadrada Sí. más mg coseno de phi Sí. menos lambda igual a 0. Ah, ya me acordé que sí lo tengo por acá. Déjame buscarlo para ahorrar tiempo. Aunque es fácil esas ecuaciones, pero otra vez. Es que es el ejemplo. Ah, creo que se los presenté, ¿no? El ejemplo que ahora. Ah, no, lo tengo. Mientras estaba hablando, déjame buscar. Pues está muy completo porque hay que calcular la restricción. Voy. Nada más quiero checar si tus ecuaciones están bien. Sí. Acá está. Ahora en polares. Acá está bien. Vamos a ver dónde está. Es mr 2 puntos, menos r está bien, más mg coseno. La de r está bien. La de phi. La de phi está mal. Y otra vez Sí, te la de phi equivocaste. tiene un error. Te equivocaste en algo que les dije que se equivocan mucho a la hora de derivar respecto al tiempo, la parcial de L respecto a phi punto, ahí te equivocaste. Sí, sí, lo que estoy viendo, que ni siquiera puse la R ahí. Bueno, sí, me pusiste MGR seno de phi, pero lo que no pusiste fue la 2MRR punto teta punto. Sí. Aunque después, cuando se sustituye la restricción, ese se hace cero, no te debe de afectar. Ya cuando cuando aplicas la restricción, a ver, déjame ver. Sí, cuando aplicas la restricción, ¿cómo te quedan, Mario? Cuando aplico la restricción me queda que m phi 2 puntos menos mg r mayúscula, seno de phi es igual a 0. Sí, está bien. Bueno, yo Y dividí entre... ajá, Sí, y bueno, y sí. luego la otra Es me de queda ¿y la otra? menos mr mayúscula phi punto al cuadrado Ajá. más mg coseno de phi menos lambda igual a 0. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Pero, Mm, pues ahora no sé en qué te equivocaste, porque nada más necesitas la ecuación en phi para resolverla, sí, ¿no? Aplicar la condición inicial de que esté en reposo ahí arriba. sí. Ya chécale ahí, porque ya lo que tienes al principio está bien. Ok, Ahí, profe. sí, Sí, la checo. Gracias, maestro. por nada. ¿Quién más? Ya se enfrió mi Yo, café. profe, pero es una pequeña duda en el 2. O sea, En el no 2. tengo, o sea, sí me salen las mismas, pero me hacen falta ahí el 3. Pero es porque quizás estoy... Eres briseño, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ya lo Ajá, veo. ahí...
Sí, pero creo que estoy tomando mal, porque P es una fuerza, ¿no? Que también debemos considerar. Pero Sí. creo que estoy considerando mal la parte de su posición, pues, que sería la suma de las dos longitudes. Ajá. Bueno, es que yo tomé, en este caso, la vertical, pues, Sí, como yo el también. sistema de referencia. Sí, yo también. Ajá. Ok. Sí, es que no hace falta el 3 de la tangente. Entonces, creo que porque estaba tomando mal la consideración de P. Y tenía una duda en el 5 igual al resolver la ecuación diferencial, pero ya lo explicó, entonces ya me quedó claro, profe. Que o sea, Acá. sustituir, ajá, sí, Sí. por Tomar T la a la y omega T, sí, Ujú. esa duda nada más. Ya, y esa pequeña duda nada más tenía. Entonces ya está, profe. Nada más Oh, es eso. bueno, bien. Bien, Briceño. Briceño, ¿qué es? Ese, ya no sé. Vladimir, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿quién más tiene preguntas? Profesor, Sí. ¿podría comparar la ecuación diferencial del problema 3 para saber si la resolví correctamente? Sí, la del 3. Sí. Permíteme. A ver, entonces dime. Me salió que es teta 2 puntos más k sobre m por r por teta punto al cuadrado igual a 0. ¿Sí es eso? ¿Está bien? Ok, es que al momento de intentar resolver la ecuación diferencial, no logro dar con el resultado. Eh, ¿Cómo separaste? A ver, eh, es de variables separables, ¿no? O sea, esa ecuación que me acabas de dictar, Sí, la puedes escribir como... A ver, déjame ver aquí cómo lo tengo. Esta es la integral de la derivada. No, pues integras directamente. Pasas el KR sobre M teta punto al cuadrado del otro lado, ¿no? sí. Y después separas variables e integras respecto al tiempo. La pasas para allá, te queda la diferencial de teta punto entre teta punto cuadrado, la integral de eso. Sí. Igual a, bueno, una constante que hay por ahí con signo negativo, igual a la integral de dt. Y esa ya está fácil de resolver. Ok, Es por separación de variables. Este, sí, separas variable porque la variable es teta punto. La derivada de teta punto respecto al tiempo, ujú, integras por dt y el otro lado de dt y luego la teta punto lo pasas para el lado izquierdo y te va a quedar la integral de la diferencial de teta punto entre teta punto cuadrado. ok, sí, Y del sí, otro sí, lado tienes una integral del tiempo nada más. tiene razón. Es que lo intenté hacer utilizando regla de la cadena y separando las variables, pero Ah, no, no aquí me es más salía. fácil de esta manera porque la variable es teta punto y la Sí, ecuación que tienes es la derivada de teta punto respecto al tiempo. Entonces separas variables y pones todo el teta punto de un lado y el tiempo del otro. ok. Muchas gracias, profesor. Pues nada, entonces, sí. ¿Qué más preguntas? Bueno, pues miren, les tengo esta propuesta de fechas. Voy a cerrar esto. Sí. No hay clases el 15 de noviembre porque es los famosos puentes.
pero aún sin considerar eso, les propongo que el tercer examen, que va a ser de dinámica del cuerpo rígido y ecuaciones de Lagrange, con y sin restricciones, sea el miércoles 17 de noviembre. ¿Qué opinan? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir? 17 de noviembre, miércoles. Miércoles de la siguiente semana, ¿no es así? Miércoles 17. Profe, ese día me toca hacer examen de colocación en el CELEX. Y me toca a las 3, se supone que dura lo más 3 horas, pero no estoy seguro si vaya a llegar. Hijo. Pues es que 8, el otro es que sea el viernes próximo, pasado, el viernes a ver, déjenme ver si ¿cómo estamos? A 8. Pues podría ser el viernes próximo, nada más que no les podría yo entregar calificaciones el lunes. Bueno, el lunes no hay clases. Pues podría ser. Es que voy a estar ocupado fuera de la ciudad. Pues la otra opción sería el viernes 12, el próximo viernes, pues. ¿Qué opinan los demás? Disculpe, profesor. ¿Dijo que era para la fecha de examen de cuerpo rígido y Lagrange? Sí. Ok. Bueno, en mi caso, sí me queda bien. El 12 de noviembre. El viernes, pues, el próximo viernes. Yo lo había propuesto, Sí, ¿no, profe. profesor? Sí, es lo que yo he dicho antes, pero dije, bueno, les voy a dar hasta un poco más de tiempo para distribuir más, pero lo puedo adelantar y no hay ningún problema. El viernes estaría bien para todos. Pues por mi parte sería un poco mejor el miércoles 17, pero no sé mis compañeros, Pues porque entiendo que a otra persona no. hay un compañero que tiene un examen ahí de colocación que tal vez no llegue. Si no, bueno, si no, no hay ningún problema. Si llego un poquito tarde, pues está bien, profe. A lo que he escuchado, igual 3 horas es lo máximo, entonces quizá ahí lo terminen menos, o no sé. Pero ¿Es en línea o es presencial tu examen? es presencial. ¿Y es ahí en Zacatenco? Sí, ahí en el CELEX. ¿Y tomas tu clase en tu casa? Sí. Bueno, es de inglés, entonces todavía no tomo de eso, pero sí ahorita sigue siendo en línea. El examen nuestro, ¿en dónde en dónde te conectas? Sí, bueno, el examen lo tengo que hacer allá en el CELEX. Sí. Entonces, es todo presencial. Sí, por eso, pero luego el examen de nosotros, ¿dónde lo presentas? Ok, en mi casa, perdón. ¿Y vives lejos? Sí, pero creo que en 1 hora llego. Pero entonces, si dices que dura como 3 horas, pues llegarías a las 7. Y eso sí es Sí. poco tiempo. Entonces, pues si quieren, lo hacemos el viernes próximo. Yo creo que es como les había dicho. ¿Está bien que lo hagamos el viernes? Sí, todo lo cambiamos en lugar del 17, el 12. Y el cuarto examen se los propongo el viernes 3 de diciembre. ¿Qué opinan? Sería de problema de dos cuerpos y Hamilton. Vamos a ver, pero nos da tiempo para cubrir. Para el 3 de diciembre tenemos tiempo suficiente. Y el examen extraordinario lo estoy proponiendo para el 17 de diciembre. Si ya notaron por ahí, tercer examen 12 de noviembre, cuarto examen 3 de diciembre
Examen extraordinario, quien quiera, 17 de diciembre. Y ahí se acabó todo. De 6 a 8, como siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo dejamos así. Sí, profe, está bien. Tercer examen el viernes. Cuarto examen 3 de diciembre. Examen extraordinario 17 de diciembre. Bien. Bueno, pues si no hay más que comentar, nos vemos el miércoles. El miércoles es el último día que atiendo preguntas, de problemas, de dudas, de lo que tengan, de lo que vamos a ver en el examen. Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Subió a Classroom el ejemplo del plano inclinado con 2 restricciones? Ah, Porque me parece que no, ¿verdad? no lo vi. No, creo que se me pasó. Se los envío hoy mismo lo mando. Ok, profesor, gracias. Sí, disculpen, sí, creo que no lo puse. Sí, ahorita que nos despidamos lo pongo. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces nos vemos el miércoles. Ok, profesor, hasta luego. De acuerdo, profe. Hasta luego.